Imagina que un día decides salir a la calle para correr y así hacer un poquito de deporte. Sin embargo, en medio de tu travesía te sorprende un vagabundo que sale de un arbusto con una lanza y te la hinca en el corazón. Después de esto, el vagabundo descuartiza tu cuerpo para poder cocinar ciertas recetas que le encantan. Bienvenidos al caso de Dorángel Vargas. ¿Usted le da pena decirle a la gente que usted comía gente y eso? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Pena, no sé. La gente... No, me da pena. ¿Sí? A todos me da pena. ¿Qué hacemos? Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más espectaculares de toda la historia. Y es que hoy vamos a hablar de un tipo llamado el Comegente, un hombre capaz de matar, descuartizar personas para elaborar ciertas recetas de comida y así poder comer y darle de comer a muchas otras personas que ellas no sabían que obviamente era carne humana. Comenzamos ya de ya, pero antes quiero agradecer a todos los que habéis suscrito en el último vídeo y si queréis suscribiros, dar like y activar la campanita, te lo agradezco muchísimo. Dicho todo esto, vamos con el caso de este psicópata. José Dorángel Vargas Gómez nació el 14 de mayo de 1957 en la ciudad de Vigia, Venezuela. Era el tercero en una familia de 10 hijos que se dedicaban plenamente a la agricultura. Dorángel no pudo terminar su educación primaria, por lo tanto solo llegó hasta sexto grado. No hay muchos registros de su adolescencia. Sin embargo, se sabe que tuvo una vida normal a pesar de las circunstancias de su familia. Y aunque a día de hoy se sabe que Dorángel tuvo muchos problemas psiquiátricos y problemas mentales, en aquel momento en Venezuela los estudios de salud mental eran muy atrasados, por lo tanto no actuaron a tiempo. Los padres de Dorángel y sus 9 hermanos estaban completamente desorientados, ya que tenía un comportamiento impredecible y muy raro en comparación al resto de hermanos. La actitud de Dorángel era muy difícil de controlar. Es por esto que después de tantos problemas la familia se dio por vencido y dejaron que siguiera su rumbo y su vida, pero sin ellos. Los otros 9 hermanos hicieron su vida con normalidad, trabajaron y se casaron hasta poder hacer su propia familia, dejando atrás el pasado que habían vivido con su hermano Dorángel. Y antes de hablar de todos los crímenes del Comegente, tenemos información y contexto para dar sobre la infancia de Dorángel. Un periodista venezolano logró contactar con 2 hermanos menores que eran agricultores en la frontera con el estado de Apure, en un campo muy retirado donde afortunadamente no fueron acechados por la prensa. Hablaban de Dorángel como un tipo que tenía ataques de ira impredecibles, tenía una forma de ser muy complicada y también con unas costumbres muy extrañas. Algunas de las actitudes extrañas que tenía Dorángel y que por tanto la familia no podía comprender eran cosas como que Dorángel podía indicar que se iba a dar un paseo a la calle y cualquier persona ante esto piensa que se va a pasear 20-30 minutos o incluso una hora. Sin embargo, Dorángel cuando decía que se iba a pasear, se iba durante 2 o 3 días para estar por ahí nadie sabe dónde. Dorángel siempre iba con objetos punzantes por la calle, bien sea cuchillos, navajas o cualquier objeto con el que se pueda pinchar, y es que hasta en 3 ocasiones fue detenido por las autoridades ya que se dedicaba a robar gallinas o robar ganado. Y os preguntaréis, pero Dorángel, ¿para qué quería estas gallinas? Pues lo que él quería era degollarlas, es decir, cortarle el cuello para luego devorarlas vivas. Sí, mordía la carne cruda. Como dato curioso, estas actitudes violentas también las tenía con su propia familia, incluso llegaba a robar pertenencias a ellos para venderlas y así sacar dinero. Y con todo esto está más que claro que Dorángel tenía problemas mentales muy graves y que lo mejor que podía hacer su familia era actuar antes de que fuera tarde. Debido a la actitud que tenía Dorángel con su familia y con el resto de personas, sus padres deciden internarlo por algunos días en el Hospital Psiquiátrico de San Cristóbal. Por desgracia, en aquel hospital no se dieron cuenta de la gravedad del asunto, es por esto que solo le daban algunos medicamentos con mejora temporal a Dorángel, pero cuando dejaba de tomarlos volvía al mismo comportamiento. Algunos registros del año 1992 indican que Dorángel en el centro psiquiátrico de
de Peribeca, fue diagnosticado como una persona mentalmente inestable. En este punto de la vida de Dorancel nadie quería ayudarle, ni a nivel mental, ni a nivel de medicamentos, ni siquiera económicamente. Es por esto que este hospital en el que estaba internado Dorancel decide dejarlo libre y entonces Dorancel entra en estado de indigencia. La familia Vargas Gómez se rindió con Dorancel, se dieron por vencidos por ser una persona inmanejable. Es por esto que Dorancel, quien tampoco se sentía cómodo junto con su familia, decidió seguir su vida en solitario. Dorancel vivía en la calle, no tenía casa y lograba de sobrevivir gracias a la caza de animales pequeños como aves, perros, ratas y gatos. Sin embargo, esto no se quedó aquí porque Dorancel empezó a robar a personas para así poder alimentar su adicción a los licores y obviamente a los estupefacientes. Nuestro protagonista fue detenido en varias ocasiones por la policía. Sin embargo, debido a la situación precaria de la justicia venezolana, Dorancel era recluido en centros penitenciarios por jornadas cortas, liberándolo como si nada. La situación en Venezuela era tan mala y tan lamentable que no estaban para preocuparse por un loco que estaba robando a personas y drogándose en la calle, sino que había asuntos mucho más importantes y esta persona nunca hubieran pensado que pudiera llegar al lugar al que llegó. La situación de indigencia de Dorancel se extendió por varios años, hasta junio del año de 1995. A Dorancel particularmente le gustaba el Puente Libertador en las afueras de San Cristóbal, y saltaron todas las alarmas cuando varias personas descubrieron por esta zona varios restos humanos a la orilla en la calle. Al ser una zona especialmente conflictiva, las autoridades determinaron que se debía a restos humanos por un ajuste de cuentas entre bandas locales. Sin embargo, esta primera reconstrucción de los hechos era muy alejada a lo que realmente había sucedido. La policía técnica judicial recolectó los restos humanos y los identificó. Determinaron que pertenecían a un hombre llamado Cruz Baltazar Moreno, de 43 años, de profesión obrero, quien estaba desaparecido desde el 12 de febrero de 1995. La policía tenía muy claro que esto era asunto de las bandas locales. Sin embargo, como no tenían ni idea de quién podía ser el autor de estos hechos, comenzaron a interrogar a todas las personas de la zona, incluyendo a todos los indigentes. Todas las personas sin casa indicaron sin ningún tipo de duda que el autor de los hechos era otro indigente, Dorancel Vargas. Es por esto que, sin pensarlo, las autoridades fueron a interrogar a Dorancel, quien confesó todo el crimen. Nuestro protagonista confesó de una manera muy tranquila. Dijo que él se lo había comido diciendo la aterradora frase: su corazón aún estaba caliente. Después de esto fue detenido, donde se le acusó de homicidio junto con porte ilícito de arma blanca. En un inicio lo iban a trasladar a la cárcel de Santa Ana, pero por el contrario fue enviado al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Y en este instituto fue donde se cometieron los errores más graves de todo el caso, errores judiciales, errores médicos, los cuales los tuvo que pagar Dorancel, y de manera mucho más grave muchas otras personas que no tenían ningún tipo de culpa. En 1997, la directora del Instituto Psiquiátrico de Peribeca da unas declaraciones a la prensa sobre el estado de Dorancel y dice que no representa ningún peligro para la sociedad. Es por esto que Dorancel fue liberado sin ninguna complicación. Pero recordemos que Dorancel no tenía familia, tenía problemas mentales, aunque este instituto había determinado que no, y es por esto que vuelve a las calles y sigue con su comportamiento tan característico. Durante varios meses en las calles, Dorancel con sus propias manos logra construir una pequeña choza, la cual estaba completamente ambientada en la comida en una zona boscosa cerca del río Torbes. Esta zona tenía una característica muy particular, y es que era una zona ideal para las personas que les gusta salir a la calle para correr un poco y así hacer un poco de deporte. Había muchísimas personas que les encanta esta zona para correr mientras ven un bonito paisaje, frecuentada por deportistas, y con todo esto, por fin Dorancel estaba en una zona que le encantaba, y aquí empieza sus labores, y es por esto que se le llama el come gente.
Dorancel tenía una particular forma de atrapar a sus víctimas. Se escondía entre la maleza y cuando una persona pasaba practicando deporte, con una lanza rudimentaria fabricada por él mismo, les atacaba. Particularmente solo le gustaban los hombres y además muy musculosos. Nunca atacó ni a un solo niño, ni a una sola niña, ni a una sola mujer. Una vez que atrapaba a la persona, les quitaba la vida, los descuartizaba, se alimentaba con su carne, dejando solo los huesos para poder arrojarlos en cualquier lado de la vegetación. Y es que un dato curioso de todo esto es que para Dorancel lo que estaba haciendo no era un crimen, era un medio de vida. No tenía una gran preocupación por esconder el delito o el crimen que había hecho. Simplemente cuando él había agarrado los músculos y las partes del cuerpo que le interesaban, lo demás lo dejaba ahí en un lado tirado y no se preocupaba ni por tirarlos, ni por enterrarlos bajo tierra, ni absolutamente nada. Así que con todo este contexto llegamos a la parte más importante de todo el caso: las desapariciones. Entre noviembre de 1998 y enero de 1999 ocurrieron una serie de denuncias de ciudadanos desaparecidos. Algo en común es que todos ellos eran hombres y salían a hacer deporte o salían de trabajar, nunca regresaban a casa. Por desgracia, en un principio las autoridades no lograron conectar los casos entre ellos e incluso llegaron a pensar que se trataba de una red de secuestros. Sin embargo, la policía, con todos los datos de todos los casos en sus manos, comenzó a investigar y a encontrar puntos comunes. Y no solo es que fueran hombres que estaban haciendo deporte, sino la ubicación, y es que todos ellos habían desaparecido en el bosque que atravesaba el río Torbes. Es por esto que el 12 de febrero de 1999 varios miembros de la defensa civil realizaron labores de búsqueda y encontraron los restos de 2 hombres descuartizados. Esta noticia fue muy mediática en todo Venezuela y lo único que consiguió es que se intensificara las labores de búsqueda para que más personas salieran a buscar en este bosque. En los siguientes días se logró encontrar los restos de 6 personas más. La policía tenía como teorías que se podía tratar de una secta satánica o un ajuste de cuenta entre bandas. Sin embargo, esto fue desestimado porque se dieron cuenta que solo aparecían cabezas, pies y manos de cada persona. La policía, con todos los datos sobre la mesa, estaba completamente perdida. No tenía ni idea de quién podía ser el autor de estos asesinatos. Sin embargo, la policía logró recordar que hace 4 años una persona en la misma zona había sido arrestada por asesinato, donde también se habían encontrado varias manos y pies de humanos. Es por esto que la policía decide ir a la casa de Dorancel para interrogarlo. Rastrearon la ubicación de la pequeña choza del bosque en la que vivía Dorancel Vargas. Una vez que llegaron, la encontraron, revisaron su interior y encontraron recipientes con carne humana, listo para ser cocinadas. Además, había varios pies, manos y cabezas, pero no estaba Dorancel. Es por esto que la policía esperó y esperó hasta que Dorancel por fin llegó a casa. Pasaron las horas, pasó el tiempo y finalmente Dorancel regresó a su choza. No se sabe qué estaba haciendo y la policía decidió detenerlo. Su casa estaba completamente llena de restos humanos, lo que dejaba en evidencia que Dorancel había acabado con la vida de muchísimas personas. Hasta ahora hemos visto que Dorancel es una persona con grandes problemas mentales, pero la pregunta es: ¿qué ocurrió después de que la policía lo detuviera? ¿Y por qué razón Dorancel hacía esto? ¿Por qué acababa con la vida de tantas personas para comérselo? No tiene sentido. Bueno, sí, vamos a escuchar. El caso se hizo público y Dorancel permaneció detenido en el calabozo de la comisaría de Politáchira, esperando su sentencia. Los internos de esta prisión iniciaron una revuelta, ya que no iban a permitir que Dorancel estuviera conviviendo con ellos. Además, las autoridades del Instituto Psiquiátrico de Peribeca no lo aceptarían de ninguna circunstancia. Y esto era verdaderamente un problema porque nadie aceptaba a Dorancel. No podían ponerlo en un sitio porque los internos
internos iniciaban una revuelta, no podían ponerlo en otro lugar porque tampoco lo aceptaban con sus circunstancias, y entre todo este tiempo donde no se sabía dónde tener a Dorancel, por fin se inició un interrogatorio para que Dorancel desvelara absolutamente todo. Había un problema realmente grande, y es que en ninguna parte del mundo aceptaban a Dorancel. Si lo llevaban a una prisión, los internos se rebelaban. Si lo llevaban a un instituto, no lo aceptaban bajo ninguna circunstancia. Es por esto que en este tiempo donde no se sabía qué hacer con Dorancel, la policía inició un interrogatorio donde Dorancel, sin ningún tipo de pudor, declaró todo lo que había hecho. Las confesiones de Dorancel causaron mucho terror, y es que narró con detalles cómo había cometido los crímenes de homicidio contra sus víctimas. Además, también respondió a la pregunta de por qué solo atacaba a hombres musculosos. Voy a citar textualmente: "Yo solo como partes con músculos, especialmente muslos y batatas, que es mi parte favorita. Con la lengua hago un guisado muy rico y los ojos los utilizo para hacer una sopa muy nutritiva". Dorancel además confesó que en varias ocasiones cambiaba la carne que le sobraba por verduras en un mercado local de Táriba. Él decía que no estaba loco, que si volviera a estar en libertad volvería a comer carne humana y que solo lo hacía por necesidad. Estas declaraciones fueron extremadamente controversiales, y es que Dorancel había dicho que carne de la que le sobraba la vendía en un mercado a cambio de verduras. Es decir, hay personas que habían comprado carne humana sin saber que le estaban comprando carne que pertenecía a una persona. La policía planeó llevarlo cerca del puente de Libertador, donde habían pasado todos los hechos, con la intención de que el mismo Dorancel les mostrara dónde había ocultado los restos de otras personas. Y es que se sabía que Dorancel había acabado con la vida de muchísimas personas, que había estado muchos años viviendo solo de comer restos de personas, así que la policía quería que el mismo Dorancel los llevara al lugar donde había ocurrido todo esto. Por desgracia, la información se filtró fuera de la sede de la policía, por lo que la comunidad completa se dirigió al lugar, esperándolo para así lincharlo. Esto fue un grave problema, ya que todas las personas fueron al puente del Libertador para esperar a que llegara Dorancel para hacerle las peores cosas del mundo, ya que él había acabado con tantas personas y todo el mundo lo odiaba. Algo que fue un auténtico problema, ya que la policía no podía llevar a Dorancel, ya que tenían que velar por su seguridad, ya que pues hubiera sido una negligencia total que las personas mataran o lincharan a Dorancel, por lo cual nunca pudo suceder esta idea que había tenido la policía. Además, Dorancel dijo textualmente las siguientes palabras: "No me arrepiento de nada. Como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas". Nuestro protagonista era una persona bondadosa, una persona que ofrecía de sus recetas a quien las quisiera comer. El problema es que hay muchas personas, de hecho no se sabe ni cuántas personas llegaron a probar los platos de Dorancel, pero todas lo hicieron sin saber que lo que estaban comiendo era carne perteneciente a cuerpos humanos. Se le hizo una evaluación psiquiátrica a Dorancel, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Esto quiere decir que Dorancel no siente arrepentimiento y no cree que esto sea algo malo o que sea un crimen, sino que es una forma de vivir, y esto solo es parte de la película que él mismo se ha creado en su propia mente. Todo forma parte de su propia mentira, y es que según él tenía unos espíritus en su interior que le llevaban a cometer estos crímenes, pero ya os digo que él no veía esto como un crimen o como un acto negativo. Y una vez que sabemos todo esto, seguro os estáis preguntando qué sentencia fue la que se le aplicó a Dorancel. Así que con todo esto vamos con los cargos hacia Dorancel. Debido al informe emitido por las autoridades del Instituto Psiquiátrico de Peribeca, el juez a cargo del caso dictaminó a Dorancel Vargas como inimputable. Se determinó que es una persona que debía ser medicado de por vida, dándole un cuidado exclusivo en virtud de la enfermedad mental que padecía. Y aquí es donde ocurre una de las peores cosas del caso, y es que en Venezuela no hay ni un solo lugar para este tipo de personas, no hay ni un lugar especializado en gente de este tipo con
con problemas mentales. Mientras se buscaba alguna solución o algún lugar en el que Dorancel pudiera estar, estuvo en los calabozos, pero obviamente este no es el lugar más adecuado para una persona con problemas mentales. Dorancel no podía ir al centro penitenciario de Santa Ana por la seguridad de los otros reclusos. El Instituto Psiquiátrico de Peribeca no iba a aceptarlo, pero no podía salir libre a la calle. Es por esto que Dorancel se quedó atrapado en un hueco legal donde no se sabía qué hacer con él. Sin embargo, los familiares y el pueblo venezolano buscaba justicia. Nadie aceptaría que esta persona, el Comegente, estuviera en las calles de Venezuela. Muchas personas, aprovechando la inmediatez del caso, aprovecharon para sacar documentales o sacar libros. Este fue el caso de un escritor colombiano llamado Sinar Alvarado, que publicó un libro llamado Retrato de un caníbal. En este libro realiza una investigación más detallada del caso, llegando a entrevistar a cada uno de los involucrados en el caso. En el propio libro se manifiesta que llamaron a Dorancel como el Hannibal Lecter de los Andes. Y es que este personaje es mítico en la película El silencio de los inocentes, ya que en la propia obra audiovisual este personaje tiene muchas similitudes con Dorancel. Sin embargo, hay muchas personas que se han quejado, ya que en esta película el personaje principal sí que es verdad que también come personas y tal como Dorancel, pero es una persona muy inteligente que tiene un lenguaje seductor para atraer a las personas, y esto no es una característica de Dorancel. Dorancel no era inteligente y simplemente estaba loco de la cabeza. Además, Dorancel venía de una familia analfabeta, no tenían las herramientas para saber cómo manejar a un hijo, y Dorancel apenas sabía leer o escribir. Y seguro que hasta este punto estáis preguntando dónde está ahora mismo Dorancel, sigue vivo o qué le ha ocurrido. Así que ahora vamos a hablar de la actualidad del caso. Desde la detención de Dorancel hasta la actualidad ha sido objetivo de varios documentales. El 27 de noviembre de 2016, la periodista Lorena Arraiz le realizó una entrevista dejando en evidencia que él ya no quería ser llamado el Comegente, que quería salir a la calle, que quería trabajar, pero no quería seguir con las mismas actitudes que tenía años atrás. Mientras tanto, Dorancel estaba viviendo en la prisión de Politáchira. Los presos de este centro penitenciario realizaron un motín muy importante, y es que capturaron a 3 policías y les pidieron al Estado que si no les daban el dinero y las condiciones que ellos pedían, que iban a acabar con estos policías. Y aquí fue donde utilizaron al Comegente, a Dorancel, y es que aprovechando su fama de comer personas, indicaron al Estado que si no le daban el dinero y todo lo que pedían, el Comegente iba a actuar y también iba a comerse a estos policías. Sin embargo, sorprendentemente, Dorancel se negó, dijo que había dejado ese mundo atrás y que ya no iba a dedicarse a hacer este tipo de cosas. En 2018 se vio otro vídeo donde Dorancel narraba cómo obtenía a sus víctimas y daba detalles de cómo los descuartizaba. En 2020, 2 años más tarde, pudimos ver un nuevo vídeo donde aparecía Dorancel haciéndose la prueba del COVID-19. Y la última vez que se ha visto a Dorancel fue en 2022, cuando el periodista Luis Olavarrieta realizó una entrevista a Dorancel. Lo cierto es que Dorancel ha acabado con muchísimas personas. No se sabe exactamente cuántas víctimas, pero la policía tampoco pone esfuerzos en saber cuántas fueron. En la actualidad, Venezuela ha avanzado mucho en problemas mentales, en salas o hospitales de salud mental, pero la realidad es que a pesar de existir bastantes tratamientos, no hay ni una sola persona, ni siquiera el Estado, que quiera hacerse cargo de Dorancel. Es por esto que no está recibiendo ningún tipo de tratamiento y esta persona que tiene problemas mentales no está siendo medicada. Y con todo esto llegamos a la parte final del vídeo, para mí mi favorita y la de muchas personas, que es donde interactuamos tú y yo sobre nuestra opinión del tema. Así que dicho todo esto, comenzamos con la opinión. Mi opinión sobre este tema es que, para empezar, algo que todos compartimos es que Dorancel tiene problemas mentales los cuales no justifican todo lo que ha hecho, porque una persona que acaba con tantas personas no la puedes dejar libre en la sociedad porque no está preparada sencillamente para vivir. Sin embargo, quiero también recalcar lo importante que es que un país esté más desarrollado o menos, ya que si Venezuela tuviera buenas instituciones y hubiera tenido en aquel momento mucha más progresión en cuanto a la salud mental, seguramente hubieran detectado
detectado que esta persona con tantos problemas no está capacitada para estar en la calle y lo hubieran medicado y también hubieran abastecido los tratamientos que necesita alguien así. Además, para mí, después de la primera detención de Dorancel, me parece una auténtica locura que a los 2 o 3 años lo dejaran en libertad después de haberse comido a una persona. Creo que Venezuela no le dio la suficiente importancia en aquel momento a este caso, y si se hubieran dado cuenta de lo grave que es este asesinato, que es comerse a una persona, seguramente Dorancel hubiera pasado muchos más años, no en una cárcel, sino en un lugar de cuidado mental, y nunca hubiera acabado con la vida de tantas personas como lo hizo para poder comer. Y lo último que quiero decir es que no sé cómo se deben sentir las personas que en algún momento probaron los platos de Dorancel y luego se enteraron que era carne humana. Debe ser una sensación muy complicada de transmitir y además de seguir tu vida adelante con esto. Espero que os haya encantado el caso de Dorancel Vargas, y para todos los que habéis llegado hasta esta parte del vídeo, quiero deciros que os voy a dar a todos vosotros corazón en los comentarios, ya que quiero saber la opinión que tenéis respecto a este tema. Dicho todo esto, recomiendo el caso del Matamendigos, un hombre que a pesar de haber sido indigente durante muchos años de su vida, fue capaz de acabar con muchísimos mendigos de la peor forma. Te lo recomiendo al 100%, es mi caso favorito, te lo dejo por aquí. Así que dicho todo esto, ya me despido, espero que te haya encantado este caso y como siempre digo, nos vemos en el siguiente. Chao.